Buenos días. No sé, usted sonido. ¿Ya? Pues bienvenidos a todos. Es el servicio. El 1 de enero de 2001 se fundó una organización, se llama Asociación para Resolución de Conflictos. De su sitio web, leemos su misión, que es la siguiente: mejorar la práctica y el entendimiento público de la resolución de conflictos. Y cada año desde 2005, en todo el mundo, hay un día específico con el título Día Internacional de Resolución de Conflictos. Este año será el 20 de octubre. El propósito de este día es alentar a las personas a utilizar la mediación y el arbitraje en lugar del sistema legal para resolver sus diferencias. Y debido a que nosotros, como seguidores de Cristo, no somos inmunes de conflicto, debemos aprender a resolver nuestros desacuerdos de manera que honren al Señor. Entonces, ¿están listos para celebrar el Día Internacional de la Resolución de Conflictos 3 meses antes? Pues se ha dicho que las peleas en la iglesia son las peores peleas. Qué triste. Quizás porque estallan entre personas que profesan creer en la unidad y el amor. Muchos cristianos han sido tan heridos por un compañero creyente que se alejan de la iglesia y nunca regresan. Yo soy testigo de un caso así en Tennessee hace muchos años antes de que viniera a México. Es muy triste. Entonces, hoy continuamos con el tema de ¿qué estamos viendo? Pacificadores. Hemos visto la loma resbalosa, donde se ilustran las respuestas al conflicto. En un extremo tenemos respuestas de escape. No quieren resolver los problemas, la verdad. Y otro es ataque. Es interés en ganar un conflicto nada más. Y en el centro tenemos las respuestas de paz, donde los conflictos se resuelven bíblicamente, ya sea de manera privada o con ayuda de personas maduras en la fe. Comenzamos con un nuevo tema hoy. Saca la viga de su ojo. Suena muy interesante, ¿verdad? Pero vimos la semana pasada, en estas 3 semanas, que empezamos, glorifica a Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios nos da la gracia para buscar la paz en un conflicto, para darle toda la gloria a Él. Y desarrollamos glorifica a Dios con 3 aspectos. El conflicto brinda oportunidades, vive en paz y confía en el Señor y haga bien. Y como dije, hoy vamos a empezar nuevo, saca la viga de su ojo. Mateo 7:5 dice, hipócrita, dice difícil. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una viga es un elemento estructural que transmite una carga a las columnas, los muros y las cimentaciones. Tenemos esas vigas aquí. Entonces el peso del concreto del techo ya distribuye a las columnas. ¿Qué tan grande es una viga? Pero sabemos cómo es la paja. Muy chiquito, ¿no? Normalmente vemos la ofensa del que nos hirió, del tamaño de una viga, y lo que nosotros decimos como tamaño de un pajarito, pedazo de pan. Sí que reconocemos
que hicimos algo también. Pensamos, ¿por qué tengo que ir a hablar yo si el que me ofendió fue él o ella? Pero claramente al principio que nos muestra la Biblia, aquí es que antes de señalar las faltas pequeñitas de los otros, necesitamos reconocer nuestras propias faltas, enormes, como una viga primero. Y con esto dicho, podemos terminar el sermón, ¿verdad? ¿Se entiende perfectamente? Pues vamos a seguir. Pero necesitamos analizar varias implicaciones de este versículo en Mateo 7. Hoy lo haremos por medio de una pregunta. El capítulo en el libro que vamos a ver es, ¿vale la pena realmente pelear por esto? ¿Vale la pena realmente pelear por esto? El conflicto que tienes con otra persona aquí en la iglesia, ¿vale la pena pelear con él o ella? ¿No sería mejor, si es posible, pasarlo por alto? Les voy a pedir que piensen en este conflicto que tienen ahora, si es que tienen o no. Evalúen la situación. No se trata de negarlo, evadirlo. Acuérdense que esta no es una respuesta adecuada en el conflicto, esa es una respuesta de escape. Ya no quieres reconocerlo. Pero necesitamos valorar el conflicto para tomar una decisión de cómo lo vamos a resolver. Esta manera de resolver un conflicto, pasar por alto, es mencionada muchas veces en la Biblia. Proverbios 19:11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Otro, Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Pásalo por alto antes de que empiece a ser un conflicto más grande. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos perdonar a nuestros hermanos en la fe, como Cristo perdonó a nosotros, y no entrar en conflictos con ellos. Y obviamente esto no significa que debemos pasar por alto todos los pecados, pero sí requiere que pidamos a Dios que nos ayude a discernir y pasar por alto los agravios menores. Pero hay una condición. La ofensa no debe haber creado una división entre tú y la otra persona, donde tú te sientes de forma diferente hacia ella durante más que un breve periodo de tiempo. Si la ofensa crea mucha tensión entre tú y la otra persona, no aplica pasar por alto. Puedes hablar con la persona. Parece ser amable y todo. Hola, ¿cómo está? Bien. Pero adentro quieres explotar. Y sigues pensando en lo que la persona te hizo. Entonces, pasar por alto una ofensa realmente significa decidir deliberadamente no hablar acerca de ella, ni pensar en ella, ni dejar que se convierta en una amargura contenida. También significa que no vas a archivar la ofensa para usar contra él o ella más adelante. Es escoger perdonar de verdad sin mencionar la falta al ofensor. Tenemos el clásico ejemplo de los matrimonios, ¿no? El esposo o esposa pide perdón por una ofensa, para decir, ya estás perdonado. Algunos meses, años después, el que pide perdón menciona que su esposo o esposa hizo y dice, ¿recuerdas lo que hiciste? Hace unos meses, hace unos años.
¿Es realmente pasó por alto la ofensa? No. Es cuando se debe intentar resolver el conflicto bíblicamente entre ellos primero. Si no funciona, contra otras personas maduras en la iglesia que pueden ayudarles a resolverlo, como vimos en lo más resbalosa. Entonces, hoy vamos a ver un pasaje en Filipenses 4. Nos muestra una fórmula excelente para examinar nuestras actitudes durante un conflicto si no podemos pasarlo por alto. Filipenses 4. Vamos a leer de 2 a 9. Filipenses 4, 2 a 9. Y dice así: Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por esa oportunidad de ver más, Señor, de resolver conflictos. Señor, pedimos que si hay personas aquí que tienen problemas con otros o con nosotros como liderazgo, Señor, que pueden hablar con nosotros y podemos, Señor, resolver los conflictos. Gracias, Señor, por ese tiempo de ver tu palabra, que podamos ver estos principios, Señor, de cómo tener una buena actitud en medio de un conflicto cuando no podemos pasarlo por alto. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora aquí en Filipenses, Pablo escribió a dos mujeres, Evodia y Sintique, lo siguiente: que sean de un mismo sentir en el Señor. Había oído que Evodia y Sintique estaban teniendo una discusión, un problema, y dedicó tiempo para animar a estas dos amigas a buscar la paz. Me pregunto cómo se sintieron cuando leyeron la carta a la iglesia y ellos escucharon sus nombres. En el original dice así: ruego a Evodia y ruego a Sintique. No habló con las dos al mismo tiempo, sino rogaba a los dos aparte. Algo estaba causando una división entre ellas. Pablo quería que resolvieran sus problemas y que sean de un mismo sentido, como la Nueva Traducción Viviente dice, que arreglan su desacuerdo. Muy fácil. Y Pablo ruega también a un compañero fiel en el versículo 2 para ayudarlas a resolver este problema. Parece que ya habían pasado la etapa de pacificación personal, donde las dos podrían resolverlo. Ahora están en la pacificación asistida, porque Pablo rogó a un compañero fiel, y no sabemos quién es, para ayudarles a resolver las diferencias. En el versículo 3 leemos un poquito más de Evodia y Sintique. Dice que ayudes a estas mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces, preceptaustin.org dice de esta palabra combatieron. Se refería a una competencia atlética en la que un grupo de atletas, en este caso Pablo, Evodia y Sintique,
cooperaba como equipo contra otro equipo, en este caso el mundo, la carne, Satanás, trabajando en perfecta coordinación contra su oposición común y por una causa común. En este caso, la propagación del Evangelio. El punto de Pablo es que Evodia y Síntique eran creyentes maduros que participaban activamente en la lucha por las almas de los hombres y mujeres. Este hecho señala que incluso las personas más maduras, fieles y comprometidos pueden volverse egoístas y enredarse en amargos conflictos si no buscan diligentemente buscar la paz, la unidad, mantener la unidad. Vimos lo que pasó con Bernabé y Pablo después del primer viaje misionero. Marcos se regresó. Bernabé que quería regresar con Marcos. Pablo le dijo que no. Y fue muy difícil. Y partieron. Pablo fue con Silas y Juan con Marcos. Entonces, aún las personas más maduras tienen esos problemas. Y somos miembros de un mismo equipo, hermanos. ¿No habían pensado así? ¿Qué pasa cuando miembros de un equipo deportivo no se llevan bien entre sí? ¿Dónde se refleja esto? Los partidos que juegan, no pueden ganar si todos están en oposición. Entonces los imploro, si tienes un problema con otra persona aquí en la iglesia, que hagas tu mejor esfuerzo para resolverlo. Si no puedes resolverlo solo tú con la persona, entonces pide ayuda de otra persona madura en la fe para ayudarte. Pablo hizo con Evodia y Síntique. Entonces esas mujeres trabajaban con Pablo en el ministerio con Clemente. También dice, su nombre solamente se menciona aquí y no sabemos nada más de él. Y dice que los demás colaboradores míos, entonces, Evodia, Síntique, Clemente y otros estaban en las trincheras compartiendo el evangelio. Y termina versículos 3, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo sabía que esas personas, esos colaboradores, eran creyentes genuinos en el Señor. Dice, están en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 habla de las personas que iban a ser echados al lago de fuego por la eternidad porque sus nombres no habían sido encontrados en el libro de la vida. Y dice así, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En esta vida nada más hay dos tipos de personas. Los que han puesto su fe en Cristo como su Salvador personal y sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y los que no han puesto su fe en Jesucristo y sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Entonces, me lleva a hacer un paréntesis para reflexionar. ¿Cuál será tu destino cuando mueras? ¿Pasarás la eternidad con Dios o lejos de Él en el lago de fuego? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No puedes hacer más buenas cosas que malas cosas para entrar en el cielo. Dice que no podemos jactarnos por todas las cosas buenas que hacemos. No sirven para llegar al cielo. La única manera en que puedes ir al cielo es por la fe en Jesús, creyendo que Él murió por tus pecados y mis pecados en la cruz hace 2000 años. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora puedes pedir perdón por tus pecados. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo ahora mismo. Si quieres hablar más del asunto, puedes escribirnos en un mensaje ahí en Facebook o YouTube. Aquí pueden hablar con nosotros después del servicio.
Evodia, Síntique, Clemente y los demás colaboradores de Pablo habían puesto su fe en Cristo. Y Evodia y Síntique tenían conflictos. Y en Filipenses 4 no encontramos acciones para que ellos resolvieran ese conflicto en particular. No dice que se dieron la mano, hablaron solo cosas buenas, se fueron a tomar un café para hablar, no sabemos cuál era el problema. Uno habló mal a la otra, se pidió prestado y no lo pagó, se la vio feo, se la vio, no la vio, se la calumnió, pero sí, Filipenses 4:4-9 nos da 5 pasos que pueden ayudarnos a desarrollar una actitud correcta hacia su situación y entre sí mismos. Eso es muy bueno porque podemos aprender nosotros también. Entonces, vamos a empezar. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. El primer punto, regocíjese siempre en el Señor. Regocíjese siempre en el Señor. ¿Sobre qué se puede regocijar cuando uno está involucrado en una disputa? Pues una de las mejores maneras para apagar disputas entre hermanos en la iglesia es contar las bendiciones que Dios te ha dado y regocijarte en el Señor. Regocijarte tiene que ver con cómo la gente te ve. Si estás regocijándote, la gente se va a saber, va a ser evidente. No es algo que puedes esconder, que puedes fingir. Tu cara, tu postura, todo habla de que hay adentro. Elegimos regocijarnos a pesar de las circunstancias. Charles Spurgeon dice, las personas que son muy felices, especialmente aquellos que son muy felices en el Señor, no son propensas ni a ofender ni a ser ofendidos. Sus mentes están tan dulcemente ocupadas con cosas más elevadas que no se distraen fácilmente con los pequeños problemas que surgen naturalmente entre criaturas tan imperfectas como nosotros. El gozo en el Señor es la cura para toda discordia. Y termina, ¿no debería ser así? Así debemos tener ese gozo, felicidad, regocijarnos. En nuestras fuerzas es difícil regocijarnos en conflictos, pero Pablo dice regocijaos en el Señor. Nada más a través de Jesús podemos regocijarnos siempre. John MacArthur dice, conocimiento de Dios es la clave de regocijarte. Es fácil regocijarte para los que saben grandes verdades de Dios. Es difícil regocijarte para los que tienen poco conocimiento de Dios. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Pasas tiempo en su palabra y oras a Él diario para conocerle mejor? ¿O lo conoces muy poco? Para poder regocijarnos en el Señor necesitamos conocerlo bien, pasar tiempo con Él diario, leyendo su palabra, orando. Pero el autor dice, recuerda que Satanás no quiere que pienses así. Él quiere mantenerte preocupado por tu conflicto, pasando lo mejor para ti mismo y mirando en cualquier parte menos a Dios. Resístelo, dice. Sigue fiel en orar y leer su palabra para llenar tu mente con las cosas de Dios. Te sorprenderás por la libertad y el poder que trae este regocijo. Eso te permitirá regocijarte siempre. ¿Notaste la insistencia de Pablo? Regocíjate. Otra vez, regocíjate. Seguimos con versículo 5, Filipenses 4.
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, el primer paso para desarrollar una actitud correcta hacia el conflicto, regocíjese siempre en el Señor. El segundo, que tu amabilidad sea evidente a todos. Que tu amabilidad sea evidente a todos. Y la palabra gentileza tiene la idea de no tomar represalias. Gentileza habla de uno que cede sus derechos. Es amable, cortés, considerado, tolerante, lento para ofenderse y rápido para perdonar. Una persona con gentileza sabe que hay cosas más importantes que reglas y regulaciones. Cómo mantener la paz. Y cuando somos amables, corteses, considerados, tolerantes, debe ser conocido de todos los hombres. ¿Cuántos todos? Todos. No solo en la iglesia o la persona con la que tienes el conflicto. Todos. La palabra conocida se refiere que es algo que no podemos esconder. Tiene que ser evidente en nuestra conducta, todos a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué dirán de ti las personas que conviven contigo? ¿Te conocen por ser amables, corteses, etcétera? O dicen, cuidado con Mar porque es de armas tomar. Termina el versículo 5 así. El Señor está cerca. La mayoría de los comentaristas sienten que Pablo está refiriendo a cercanía de regreso del Señor. Si el significado de cerca es cronológico, la idea es que el regreso de Cristo podría ser en cualquier momento o podría ocurrir la muerte de un creyente llevándole instantáneamente a la presencia del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 habla del regreso de Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El saber esto motivará a los creyentes a renunciar a sus derechos y ser amables, que Cristo regresará y rectificará todas las injusticias en el día de juicio. También puede significar Dios es omnipresente o cerca, es espacial, dice. Está al lado de nosotros. Salmo 144, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces está con nosotros. De la misma manera significa que podemos abstenernos o renunciar a nuestros derechos sabiendo que Él está cerca para cuidar de nosotros de la manera que Él decida que es mejor. Entonces, el Señor está cerca de nosotros. ¿Va a regresar o está al lado de nosotros? Puede ser las dos cosas. Entonces, hemos visto dos maneras de desarrollar actitudes correctas. Regocíjese siempre en el Señor, tu amabilidad sea evidente a todos. La tercera, reemplace la ansiedad por la oración. Reemplace la ansiedad por la oración. Seguimos con el versículo 6 y 7, Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una traducción en inglés, que no encontré en español. Se llama la Biblia Viviente. Me gustó cómo ellos tradujeron esto. Dice, no te preocupes por nada, sino orar por todo. Dile a Dios tus necesidades y no olvides de darle las gracias por sus respuestas. Si haces esto, experimentas la paz de Dios, que es mucho más maravillosa de lo que la mente humana puede comprender.
explica muy bien lo que Pablo está diciendo en esos versículos. Y cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, no está hablando de preocupaciones triviales. La palabra afanosos tiene la idea de ser cargado con preocupaciones y problemas, presionado, comprimido, bajo presión. Este tipo de sentimientos tienden a multiplicarse cuando estamos en medio de un conflicto. ¿Y cómo empieza el versículo? Por nada. ¿Qué significa nada? Nada. Pero ¿cómo es que no preocupamos por nada? Pablo sabía que no podemos simplemente dejar de estar afanosos. Los pensamientos de preocupación tienen su forma de introducirte en nuestra mente, no importa cuán frecuentemente intentamos ignorarlos. Por lo tanto, Él nos dice que reemplacemos la preocupación por toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué significa toda? Toda, ¿no? Precept Austin dice, toda, sea lo que sea, significa todo sin excepción. No solo esas oraciones de crisis. Ningún tiempo, ningún tema, ningún lugar está prohibido para la oración. En todo, en cada emergencia, pequeña o grande, según surja, orad. Cultive el hábito de referir todas las cosas, grandes o pequeñas, a Dios en la oración. Oramos todo el tiempo, estamos orando sin cesar. Ahora más algunos minutos antes de ir a la escuela, ir al trabajo, lo que sea, Dios, ayúdame. Y la palabra ruego se refiere a las necesidades de uno mismo, en un sentido de urgencia. Empiece con una oración general y ve específico por uno mismo. Y la frase con acción de gracias se refiere a una expresión de gratitud o agradecimiento. John Piper dice, ¿cómo no podemos ser agradecidos cuando debemos todo a Dios? Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz. No tuvo que hacerlo. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás agradecido a Dios porque hizo posible la salvación? Si has puesto tu fe en Jesús, tu nombre está en el libro de la vida. ¿Estás agradecido a Dios que Él cuida de ti? Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aún en los momentos más oscuros, Pedro nos dice bajo la inspiración del Espíritu Santo que Dios tiene cuidado de nosotros. Y sigue el versículo 7, 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En lugar de tener nuestras mentes y corazones llenos de preocupaciones, serán cautivados por la paz de Dios. El autor dice, cuando te centras en Dios a través de la oración, puede comenzar a experimentar algo que no parece lógico. La hostilidad, ansiedad y conflicto interno con lo que usted ha estado luchando comenzarán a dar lugar a una paz tan inesperada que Pablo dice que sobrepasa todo entendimiento. Si bien esta paz podría ser solo interna al principio, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, muchas veces se convertirá en una paz externa o la reconciliación, que también sobrepasará la comprensión de quienes hayan estado observando el conflicto. Cuando Dios obra en su pueblo, empieza a pasar cosas que no tienen sentido para el mundo. Si el mundo ve que estamos resolviendo nuestros conflictos y tenemos armonía entre nosotros,
es algo que va a llamar su atención. Y podemos tener oportunidad de traerlos aquí para escuchar las buenas nuevas. Entonces hemos visto 3 maneras de desarrollar actitudes correctas en un conflicto. Regocíjese siempre en el Señor. Que tu amabilidad sea evidente a todos, reemplace la ansiedad por la oración. Y la cuarta, vea las cosas tal como son. Vea las cosas tal como son. Seguimos con Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. MacArthur dice, en esto pensad, significa algo más que entretener pensamientos. Significa evaluar, considerar o calcular. Los creyentes deben considerar las cualidades que Pablo enumera en este versículo y meditar en sus implicaciones. La forma verbal llama a la disciplina habitual en la mente para poner todos los pensamientos en esas virtudes espirituales. Y continúa, la Biblia no deja dudas de que la vida de las personas es el producto de sus pensamientos. Proverbios 23:7 declara, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La contraparte moderna de este proverbio informático, basura entra, basura sale. Así como la salida de un computador depende de la información que se ingresa, las acciones de las personas son el resultado de la manera de pensar. Entonces, ¿en qué están enfocados tus pensamientos? ¿En todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre? ¿O en todo, piensa en todo del mundo? El mundo ofrece todo tipo de entretenimiento que va en contra de los principios de la Biblia. Hay un adoctrinamiento directo y agresivo en contra de Dios. Películas, series, música que promueven rebeldía, homosexualidad, mentira, ocultismo, etc. Pero no debemos estar llenando esta basura a nuestras mentes. Va a salir en nuestras acciones. Y aquí Pablo está enseñando a Evodia y Síntique y a nosotros que no deben centrarse solo en algo malo que piensan la una del otro. Este cambio de perspectiva no es algo natural para la mayoría de nosotros. Requiere una decisión deliberada, seguida de perseverancia, con la ayuda del Espíritu Santo. Si cambia tu enfoque hacia cosas positivas, podrás experimentar el principio descrito en Proverbios 11:27. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Si buscas algo malo en una persona, generalmente podrás encontrarlo. Pero otra parte, si buscas lo bueno, probablemente lo encuentres también. Y sigues encontrando más cosas buenas. Al recuperar una visión más equilibrada de la otra persona, muchas veces encontrará que le resulta más fácil pasar por alto ofensas menores. Entonces veamos la última manera de desarrollar actitudes correctas en un conflicto. Es ponga en práctica lo que ha aprendido. Ponga en práctica lo que ha aprendido. Versículo 9. Pablo dice, lo que aprendiste por la enseñanza y predicación de Pablo, y ellos aprendieron de él, recibisteis, no solo escuchar sus enseñanzas y predicaciones, sino que pusieron en práctica, que un cambio en sus vidas. Y oísteis y visteis en mí, se refiere a que todo lo que a Pablo había enseñado y predicado,
los filipenses eran testigos que Pablo vivía lo que enseñaba y predicaba. Ahora les toca a los Filipos vivir lo que vieron y escucharon de Pablo. Y termina con esto: haced, el Dios de paz estará con vosotros. El autor termina esta sección así. La instrucción de Pablo se aplica igualmente a la vida de usted, pero yo digo que aplica a la de todos nosotros, ¿no? Cuando nos encontramos distanciados de otra persona, especialmente cuando esa persona dice ser seguidor de Jesús, no basta con simplemente estudiar la Biblia. El conocimiento no es verdadero conocimiento, es un sentido bíblico, a menos que lo ponga en práctica. Al usar los principios de Dios para verificar nuestras actitudes y hacer los cambios necesarios, nos sorprenderemos de cuántas veces podemos pasar por alto ofensas y experimentar la verdad contenida en la maravillosa promesa de Dios. El Dios de paz estará con vosotros. Evodia y Sintique, tú y yo podemos aprender de estas instrucciones de Pablo para tener las actitudes correctas cuando nos cuesta trabajo pasar por alto nuestros conflictos con otros. ¿Estamos dispuestos a ponerlos en práctica? Hemos visto 5 cosas hoy. Regocíjese siempre en el Señor, que tu amabilidad sea evidente a todos. Reemplace la ansiedad por la oración. Vea las cosas tal como son. Ponga en práctica lo que ha aprendido. Y como conclusión acerca de un conflicto, debemos de evaluar el costo. Nos regresa el título de este capítulo en el libro. ¿Vale la pena realmente pelear por esto? Tenemos que evaluar el costo del conflicto no resuelto. En Salmo 73, el autor Asaf expresó a Dios cómo se sentía cuando veía la prosperidad de los impíos, los que vivían sin Dios y estaban prosperando. Y Asaf está escribiendo en Salmo 73, versículos 21-22. Se llenó de amargura mi alma. En mi corazón sentía punzada, sentía una pena profunda en su corazón. Todo su ser. Tan torpe era yo y no entendía. Era como una bestia delante de ti. Delante de Dios estaba diciendo todas esas cosas porque estaba tan enojado que vio la prosperidad de los impíos. Así que puede afectarnos también cuando rehusamos arreglar un conflicto. No podemos pasarlo por alto y hay tensión entre nosotros y la otra persona con la que tenemos el conflicto. Empieza a afectarnos en la casa. Empezamos a ser irritables con nuestros familiares, en el trabajo, donde sea. Los que están alrededor de nosotros no saben por qué, pero nosotros sí. Sabemos. Estamos a arreglar un conflicto con nuestro hermano o hermana en la fe. ¿Y qué tal si una persona puede pasarlo por alto y el otro no? Entonces, la que no puede debe ir y hablar con otra persona para que puedan hablar y arreglarlos ellas solas primero. O si no funciona así, entonces con otras personas maduras en la fe para ayudarles a resolverlo. Entonces, ¿cómo estamos en esta área? ¿Hay algún conflicto que consideras que puedes pasar por alto? ¿Serían tus derechos de reclamo? ¿Estás dispuesto a seguir los consejos de Pablo en Filipenses 4? Si no, ¿cuál es la razón? ¿Es porque se trata de una ofensa grave? ¿Porque no quieres pasarlo por alto? Tal vez dice, pues, no puedo, Mark, es muy difícil. No sabes cómo me ofendió esta persona. Bueno, pidamos a Dios que nos muestre qué debemos hacer en todo caso. Y que nos dé un corazón humilde
y obediente. Pide a Dios por ese caso particular. Su paz va a llenar tu corazón. Vamos a orar. Señor, doy gracias por ese día. Señor, pido, Señor, si hay personas aquí, Señor, que tienen un conflicto con otro hermano, tienen un conflicto conmigo, con Gerardo, Moni, Angélica, que pueden hablar con nosotros, que podemos hablar, Señor, y arreglar nuestras diferencias. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener, si no podemos pasar por alto, que podemos tener una actitud correcta, Señor, cuando estamos tratando de resolver los conflictos. Y ayúdanos a evaluar el costo, lo que cuesta, Señor, a otras personas alrededor de nosotros, con ese que está en nosotros que no nos suelta, Señor. Pido, Señor, que haya una persona aquí presentes o que están viendo Facebook, YouTube, que nunca han puesto su fe en ti, Señor, como su Salvador personal. Que pueden hacerlo ahorita, Señor, pidiendo perdón, reconociendo que no pueden hacer nada en sus fuerzas, nada más por lo que tú hiciste en la cruz hace 2000 años, cuando derramaste tu sangre por nosotros. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios os bendiga.